Bien. El rectángulo también tiene dos diagonales, y en este caso, sí, esas diagonales van a ser igualitas, pero lo vamos a demostrar después más adelante. ¿Sí? A simple vista son iguales, pero bueno, yo lo voy a modificar, por más que lo modifiquen, ve que como está construido ya como rectángulo, pero bueno, estos se ven congruentes, pero habría que demostrarlo. ¿Sí? No se preocupen porque vamos a demostrar todas estas cosas. Bien, otro paralelogramo, que no sé si ustedes me van a creer que es paralelogramo, pero sería este. ¿Este qué es? ¿Qué figura es? Rombo. Es un rombo, sí, con seguridad, no hay ningún problema. Esto es un rombo. ¿Y cómo habíamos definido el rombo? Aparte ya tienen el apunte. Miren, ¿cómo son los lados del rombo? Paralelogramo, ¿Es un paralelogramo? 4 lados iguales, congruentes. Perfecto, perfecto. Es un paralelogramo con 4 lados congruentes. Muy bien. Pero es un paralelogramo, entonces va a cumplir todas las propiedades que podemos llegar a demostrar para el paralelogramo, y aparte va a tener los 4 lados congruentes que el paralelogramo no los tenía. ¿Sí? Miren, el paralelogramo puede tener 2 lados muy grandes y 2 más chiquititos, no sé, como de cualquier forma, ¿no? Puede ser así un paralelogramo también, no necesariamente siempre acostadito. El paralelogramo no necesita tener los 4 lados congruentes, pero el rectángulo tampoco, pero el rombo sí. Y el rombo es un paralelogramo. El rombo tiene 2 diagonales, y estas diagonales son congruentes. No. No, salvo que el rombo sea un cuadrado. No son congruentes, pero sí tienen una particularidad, son perpendiculares. ¿Sí? También lo vamos a ver. Y tienen otra particularidad, van a dividir a los ángulos en ángulos congruentes, o sea que las diagonales del rombo van a ser bisectrices de los ángulos. Entonces todas esas son propiedades que vamos juntando. Bien. Y vamos al más regular de todos los cuadriláteros. Acá tenemos un cuadrado. Entonces yo pregunto, ¿esto es un paralelogramo? A ver, si yo les pregunto a ustedes, lo que tienen que hacer es ir a la definición que vimos recién de paralelogramo, rectángulo y rombo, y entonces ahí, a ver, si cumple la definición, entonces, aparte de cuadrado, ¿es un paralelogramo? ¿Tiene un par de lados opuestos paralelos? Sí. Sí, es un paralelogramo. ¿Es un rectángulo? Sí, también. También. También, porque es un paralelogramo con ángulos rectos. Perfecto. ¿Y es un rombo? Sí. Sí, también. Sí, también. Es un paralelogramo con ángulos rectos y con lados congruentes. O sea que cumple todas las propiedades. Y después vamos a ver que sus diagonales también van a ser congruentes, van a ser bisectrices de los ángulos, y se van a cortar en forma perpendicular. Bien, entonces el cuadrado cumple con todo. Nosotros lo definimos al cuadrado, creo que le puse rectángulo y rombo a la vez. Así tiene todas las propiedades. ¿Está? Si yo tengo un cuadrado, voy a tener un rombo, voy a saber que cumple con las propiedades del rombo y rectángulo. Este
hermoso rombo podría haber sido un cuadrado si tuviera ahí, ¿no? No deja de ser rombo, No. pero es cuadrado a la vez. Genial. Acá tenemos los 4 cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos. Después hay cuadriláteros que tienen un solo par de lados paralelos, que son los ¿cómo se llaman? ¿Trapecio, profe? Trapecios, muy bien, genial. Los trapecios a su vez los podemos clasificar cuando son muy irregulares, digamos, los lados paralelos son estos a los cuales vamos a llamar bases de los trapecios. Los lados paralelos se llaman base. Bien, tenemos los lados paralelos y los otros dos no son paralelos, pueden ser distintos en el caso de un trapecio escaleno. Los lados no paralelos pueden ser iguales en el caso de un trapecio isósceles. Y tengo un trapecio rectángulo donde voy a tener un ángulo recto. Acá cuidado que los lados no paralelos no pueden ser iguales, porque si fuesen iguales yo ya tendría un rectángulo, y no tengo un rectángulo, tengo un trapecio. Entonces, hay 3, escaleno, isósceles y rectángulo. 3 clasificaciones para los trapecios. También vamos a ir viendo propiedades, porque después las diagonales en general no cumplen una propiedad, pero por ejemplo las del triángulo isósceles, estas diagonales van a ser congruentes, ¿sí? Y bueno, de a poquito vamos a ir viendo todas las propiedades. Y después hay otro grupo de cuadriláteros donde no tienen lados paralelos, ningún lado paralelo. Tenemos este que es un ¿Trapezoide? trapezoide, perfecto. Y después vamos a un caso particular de trapezoide, digamos, que es el me quedaron hermosos los dibujos. Esto es un perfecto barrilete, sí, es un romboide, perfecto, es un romboide. El romboide, ¿se acuerdan que lo habíamos definido a principio de año? Decíamos que es un cuadrilátero porque trabajamos con el romboide, que tenía un par de lados congruentes, consecutivos, otro par de lados congruentes, consecutivos, pero distintos de los anteriores, ¿sí? Entonces, un rombo no puede cumplir las condiciones de romboide porque el rombo tiene que tener los 4 lados congruentes. Y el romboide obviamente no va a ser... Yo no he encontrado nada. ¿Nada encontraron? Acá Bueno. acabo de ver en el coso del gato y la caja de que si puede afectar la vacunación al ciclo menstrual. Bueno, ¿ya pasó? Bien. El romboide también tiene diagonales. ¿Se acuerdan? Tiene una diagonal menor y una diagonal mayor, pero teníamos que estas diagonales van a ser perpendiculares entre sí, ¿sí? Pero no son todas bisectrices. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la diagonal principal? No les pongo letras porque... A ver. Hice tantos dibujos que me quedé sin letras. Bien.
hay una diagonal común y una diagonal principal. ¿Ustedes saben cuál es la diagonal principal? Lo habíamos hablado, me parece. Habíamos aclarado que, porque habíamos dicho primero que era la mayor, y yo les dije, no siempre es la más grande. Es la diagonal que va a ser como eje de simetría de la figura, o es la que une los vértices donde se juntan los lados congruentes. Porque miren, si yo tengo este, vamos a deformarlo. Si yo tengo este romboide, la diagonal principal sigue siendo FM y no es la más grande. Y esto es un romboide. Tiene dos lados congruentes y otros dos lados congruentes distintos de los anteriores. Es la que es eje de simetría del romboide, exacto. Sí. Va a ser eje de simetría y si todavía no entendemos lo que es simetría, podemos decir que es la que une los vértices donde se juntan los lados consecutivos, los lados congruentes. ¿Sí? Bueno, espero las preguntas. ¿Ya conocemos los cuatro cuadriláteros? Los cuatro. Todos los cuadriláteros, digo, todos los paralelogramos, trapecios, romboides. Y si tenemos alguna duda, vamos a ir al apunte a ver cuál es la definición. Disculpe, profe. Sí. ¿Puede repetir el último? No entendí eso del eje que dijo recién. Eje de simetría se le llama a, cuando hacíamos la simetría axial, ¿te acordás lo de la mariposa? Que tenía las dos alitas así. A eso se le va a llamar eje de simetría. Sí, no te preocupes mucho por esto porque vamos a ver, ¿ves? Esto sería un eje de simetría. Esta parte del romboide es igual, como si se reflejase en un espejo, es igual de un lado que del otro. Después cuando veamos movimientos, esto lo vamos a poder entender un poco más. Por eso yo hacía hincapié en la otra definición que decía que unía los vértices donde se juntaban los lados congruentes. Había escuchado en un lado, no me acuerdo dónde, pero que el romboide no tenía eje de simetría, no me acuerdo por qué, pero no sé si estaba bien eso. No, no está bien, tiene eje de simetría el romboide, el que no tiene es el trapezoide, pero tiene uno solo, porque mirá, por ejemplo, esta diagonal no puede ser eje de simetría, porque la parte de arriba no es igual que la de abajo. ¿Sí? Sí. Pero si tenemos esta recta, perdón, si yo tengo esta recta, ¿sí? La parte, bueno, si yo voy uniendo este punto, se van juntando con el otro, se va haciendo igual, ¿sí? Para un lado o para el otro de la recta que dibujé recién, a ver cuál es esta, no, esta, sí, ahí está. A un lado o al otro de esta recta, la imagen va a ser igual, totalmente igual, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de los cuadriláteros? En el apunte, si ustedes vieron, hay 11 puntos, que son 11 propiedades de cuadriláteros. Ven, se entendió. Hay 11 propiedades de cuadriláteros. No entendí lo del cuadrado. Vamos al cuadrado.
¿Por qué es rombo? Bien. Espérame un minuto. A ver, Daniel. ¿Esto es un cuadrado? Perfecto. Esto es un rombo. Definimos un rombo como un paralelogramo si tiene los lados paralelos y tiene los 4 lados congruentes. ¿Sí? Esa sería la definición de rombo. Un cuadrilátero con un paralelogramo, lados paralelos, y 4 lados congruentes. Entonces, el cuadrado también cumple con la misma definición. Tiene lados paralelos y a su vez los 4 lados son congruentes. Entonces cumple con la definición de rombo. Aparte cumple con la definición de rectángulo. ¿Por qué? Es un paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos. Entonces, nosotros definimos todas las figuras y vamos después viendo si se cumple. Por ejemplo, ¿el rectángulo es un cuadrado? A veces, no siempre. Cuando está estiradito como está acá, no es un cuadrado. Pero si tiene esta forma, el rectángulo es un cuadrado. ¿El rombo es un cuadrado? El que tengo en la pantalla no es un cuadrado, pero el que tengo acá en mi mano sí es un cuadrado. Entonces el rombo a veces es un cuadrado. En cambio, el cuadrado es siempre rombo y siempre rectángulo. No me pidas perdón, está perfecto que no hayas entendido porque a lo mejor hablamos muy rápido o algo y aclaré para todos. Viene bien. No, al contrario, gracias a vos por la pregunta. Yo prefiero que me pregunten. Es muy feo estar de este lado y que no sé si entienden o no entienden. Bien. Vamos a ir a las primeras, digamos, demostraciones. ¿Sí? Lo primero que teníamos acá en el apuntecito que yo les mandé, dice propiedades de cuadriláteros. La primera dice, en todo paralelogramo, los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, acá podríamos empezar a hacer alguna demostración tipo hipótesis, tesis. Voy a dibujar primero el paralelogramo y ustedes también. ¿Cómo vamos a hacer? Tengo 2 lados cualquiera y voy a trazar una paralela a cada uno de los lados. Y ahí dibujo el paralelogramo. Lo vamos a renombrar. Bien, primero vamos a demostrar que los ángulos opuestos son congruentes. Si prestaron atención cuando estábamos trabajando con el rectángulo,
podría ayudarlos en algo. ¿Le damos valores a los ángulos? Acá los podemos nombrar A, B, C, D. No, no hace falta que nombre con las 3 letras. Hola, Daniel. ¿Qué está planteando, profe? Porque recién entra. Bien, recién clasificamos, primero definimos los cuadriláteros por intersección de semiplano, después los clasificamos por paralelogramos, por trapecios o trapezoides, y ahora dijimos que un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados paralelos. Esa es la definición, eso es lo que sabemos. Lo que yo pregunto es si podemos definir por qué tiene los ángulos opuestos congruentes. Profe, sería que el ángulo B es congruente con el ángulo D, ¿no? Sí. Si trazo la diagonal BD y digo que son congruentes por alternos internos, por la diagonal BC y AD. Espérame. Pero entonces, en la diagonal, ¿este ángulo me decís? Claro, ese ángulo que sería, no sé, B1. Bueno, sí. Es congruente con este Sí. por alternos internos. Perfecto. Sí. Son congruentes. Pero no, yo quiero todo el B y todo el D. Y los otros 2 angulitos también serían congruentes por alternos internos. Bien, y entonces acá yo diría, ¿no hace falta aclarar entre qué paralelas y qué transversales? Porque si no es el mismo... Ah, La paralela BC, transversal BD, y la otra paralela es la AD. eso para los rojos. Sí. ¿Y para los azules? Y es lo mismo, ¿no? ¿Son las mismas paralelas? Sí. Oh. No, el BA la y paralela CD. AB. No la reten. Las paralelas no son las mismas, porque si no, sería el mismo ángulo. Si vos me volvés a decir las mismas paralelas y la misma transversal, me estás hablando del mismo ángulo. Claro, sí, sí. Entonces acá no. Lo que pasa es que esto yo entiendo que es más difícil de ver, pero las paralelas serían AB y CD, ahí sí tenemos los azules. Sí. ¿Sí? Entonces estos son 2 ángulos, van a ser congruentes, porque son alternos internos entre AB paralela a DC y transversal BD. La transversal era la misma, lo que cambiaban eran las paralelas. Bien, entonces, si los rojos son iguales y los azules son iguales, ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿Ya llegué a lo que quería demostrar? Profe, discúlpeme, pero yo no entiendo nada. Así no me... Y está bien. Profe, yo concuerdo con Emi, no entendí, me perdí Nada. por el camino. Bueno, me parece bien que lo digan, porque a ver, no entienden lo que explicó Magalí, ¿no? A ver, Magalí dijo, trazó una diagonal. Yo lo que quería demostrar, a ver, mi intención era, por ejemplo, que A era igual a C, o que todo B era igual a todo D. Se podía haber hecho de otra manera, pero ella me dijo, si yo trazo la diagonal, ¿se puede? Sí, se puede. Entonces, a ver, acá es un 1, acá es un 2, vamos a hacer así, acá es un 1 y acá es un 2. Lo que dijo Magalí era que este ángulo B1 y este ángulo D1 son congruentes. ¿Ustedes ven por qué son congruentes los ángulos? A los que no entendían les pregunto. ¿Eh? Sí. ¿Eso sí? Bueno, Sí, sí. a ver, por ser, ahí empiezo a resumir, alternos internos
entre BC paralela a AD y transversal BD. ¿Sí? B1 y D1 son iguales porque son alternos internos entre estas paralelas y esta transversal. Genial. Ahora, el ángulo B2, B sub 2 y el ángulo D sub 2, ¿son congruentes? Los azules. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo. Por lo mismo, pero entre otras paralelas, que son las que dibujé ahí, entre AB, paralela a CD y transversal BD. A ver ahora. Entonces, los azules y los rojos eran iguales. Lo que faltó poner acá era, yo voy a sumar estas dos igualdades. B1, estas dos congruencias, más B2 va a ser congruente, esperen que se me fue Lucía, ahí está, a D1 más D2. ¿Sí? Estoy sumando las dos igualdades o congruencias. Todo esto es el ángulo B y todo esto es el ángulo B. ¿Pudimos justificar o demostrar que los ángulos opuestos eran congruentes? Una pregunta, profe, ¿y no se puede hacer de otra manera si no es así? ¿O es la única forma? Se puede hacer, ahora vemos. Quizás sea más complicada la otra manera, pero vemos. Ya lo hacemos. Perdón, quedó así. ¿Sí? Bien. Yo quiero ahora, por ejemplo, demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Espera. Porque no están, a ver, ¿por qué no puedo, me dice Eduardo, por qué no puedo tomar las mismas paralelas? Porque no están entre las mismas paralelas. Es decir, yo no puedo considerar, ay, perdón. A ver, si yo marco este ángulo con este ángulo, un lado del ángulo va a ser la diagonal y los otros lados van a ser las rectas que son paralelas. ¿Sí? Pero si yo marco este ángulo y este ángulo, un lado del ángulo va a ser, vamos a ver si lo borro así, si se ve. Un lado del ángulo va a ser la diagonal, pero el otro lado del ángulo no va a ser la recta BC o la recta AD. Entonces yo no lo puedo decir que están en las mismas paralelas. ¿Sí, Eduardo? ¿Entendés eso? Bien. Genial. Bueno, vamos a ver la otra forma que se podía hacer. Según este segmento. Bien. Yo por ahí quiero ver que A es congruente con C. Y no se me ocurrió trazar la diagonal. Entonces voy a pensar también en triángulos entre paralelas, no hay otra. Por ejemplo, entre estas dos rectas paralelas,
este ángulo C y el ángulo D, ¿cuánto van a valer? ¿O cuánto van a sumar? ¿Cómo son esos ángulos entre sí? Suman 180. Comentario. Son suplementarios. Suman 180 por ser Conjugados. conjugados internos. Bien. Entonces, pongo 180, porque es A más D, 180 porque son conjugados internos. Conjugados. Ahora, ¿cómo es el ángulo C con respecto al ángulo D? También lo mismo. Es lo mismo, son conjugados internos. Y suman 180. Entonces, tengo estas dos ecuaciones. Estos dos es el mismo ángulo, estos suman lo mismo, por lo tanto A es igual a C. O despejan la ecuación o hacen como quieran. Pero tengo dos igualdades, ¿sí? Los segundos miembros son iguales, los primeros también lo son. A más D es igual a C más D, cancelo las D y me queda que A es igual a C. Quizás sea más corto esto que lo otro, pero es exactamente lo mismo. En el otro que había dicho Magalí, por ejemplo, bueno, acá también. Acá digo que A es congruente con C. Análogamente, B es congruente con D. No hace falta hacer todo lo mismo. Se pone análogamente. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? No sé cuál les resulta más fácil. Hagan lo que les resulta más fácil. Claro, yo lo había pensado así. Me parece perfecto. Sí, sí. Porque aparte yo había dicho más o menos que era parecido al del rectángulo, ¿no? O sea, Claro, por eso se me ocurrió. por eso había una idea. Bien, porque era lo que se me ocurrió a mí también, pero está, a ver, lo bueno es que tengan ideas distintas a las mías, así las ponemos en práctica y podemos ver más formas de pensar. Bien, ahora el enunciado decía que había que demostrar que los ángulos eran congruentes y que los lados opuestos son congruentes. Acá sí conviene trazar la diagonal, esa o esta, cualquiera de las dos. Y yo puedo saber que AB es congruente con CD. ¿Qué hacíamos para averiguar cuando los dos segmentos eran congruentes? ¿Se acuerdan? ¿Puede ser la altura? No, ¿no? No, porque también tendría que calcular la altura. ¿Qué se me formó acá? ¿Qué es ABC y CDA? Dos triángulos. Dos triángulos. ¿Podemos compararlos? Sí, miren, si tenemos elementos, primero hay que buscar los elementos. Si encontrásemos elementos congruentes, entonces podríamos decir que los triángulos eran congruentes y ya tendríamos los lados. Sería fantástico. Me quedan 5 minutos. No me dejan que les mande tarea para el profesorado, no me deja que les mande tarea para estas 2 semanas de vacaciones. Así que lo que yo les digo es, algunos ejercicios, si pueden hacer de ahora en más, cuando puedan, cuando tengan tiempo, que vayan adelantando con los ejercicios de las guías que les fui dando, ¿sí? La de triángulos, bueno, el jueves les digo bien. Hay 2 ejercicios que los vamos a dejar para después cuando terminemos de ver cuadriláteros, porque necesitamos algo más. Pero el ejercicio 8 de la guía de triángulos lo pueden hacer perfectamente.
¿Sí? Igual esto no es necesario. Si me lo quieren mandar, yo lo miro, pero no es necesario que me lo manden. No es un trabajo que Yo me tenga que entregar. cualquier cosa le preguntamos por el Facebook, profe. Yo el otro día tenía problemas con el 7 y... Me preguntaste, ¿y te aclaré algo? Sí, sí, me costó un poco, pero algo mejor pude entender. Bueno, sí, no hay ningún problema. El que pasa es que a veces no contesto rápido, pero bueno. Bueno, esto lo pueden pensar para el jueves, ¿sí? ¿Cómo hago? Voy a comparar estos dos triángulos, tienen que buscar el ángulos o lados congruentes para poder después decir que AB es congruente con CD y que BC es congruente con AD. ¿Sí? Bueno, pero profe, el ángulo Cuidado. B y D son iguales. Ahora ya sabemos que son iguales. Sí. Porque demostramos, a ver, cada vez que demostremos algo, eso queda. O sea, ¿lo puedo volver a usar? Sí. Ya sé que los ángulos opuestos son congruentes. Lo uso. Una vez que ahora demostremos que los lados opuestos son congruentes, lo usamos. Acá puedo, si yo lo quiero poner como hipótesis, voy a poner primero que ABCD es un paralelogramo. Por lo tanto, voy a saber que AB es paralela a CD y que BC es paralela a AD. Eso lo sé. Lo que yo les estoy diciendo es que AB hay que ver si AB es congruente con CD o BC es congruente con AD. ¿Sí? Cuidado, si yo tengo que averiguar estas dos cosas, no lo puedo usar en la comparación. Bueno, me queda un minutito. Lo voy a dejar que lo piensen, así les damos tiempo a todos, ¿sí? Porque tampoco es tanto para el juego. ¿Cómo comparamos los triángulos? Y si encontramos que los triángulos son congruentes, la tesis quedó demostrada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y por favor pregunten las dudas. ¿Sí? Tenemos Martín de ayudante, Celeste y Guillermo de adscriptos, que están ávidos de preguntas, están esperando todos los días que ustedes les pregunten. Yo también acepto preguntas, no hay problema. Bueno, nos vemos el jueves entonces, ¿sí? Antes de las vacaciones. Y vamos a seguir haciendo algunos de estos apuntecitos. Tengan el apunte de cuadriláteros a mano para poder tener las definiciones. Ok. Nos Chao, vemos. profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, Chao. profe. A ustedes. Nos vemos. Nos Chao, vemos. profe.